y luego acoto por arriba. ¿Cómo consigo el de arriba? Empiezo a disminuir a Y, empiezo a disminuir a M, ¿verdad? Hasta que llegue un momento que ese tamaño es más grande que el máximo de la partición. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y entonces ya encontré esos dos dígitos, uno entre 2 a la N y uno entre 2 a la K. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a comparar el jésimo sumando. Voy a comparar el jésimo sumando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Jésimo sumando está aquí, ¿verdad? Este es el jésimo sumando, este es X. Este es XY menos XY menos 1, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que es? Este es XY menos 1, este es XY. Entonces tengo que calcular este sumando, ¿sí? Y lo voy a comparar, con, ¿cómo se llama? Con el correspondiente sumando de ¿quién? Del S a la 2 a la K, ¿verdad? Estamos de acuerdo, voy a comparar por arriba primero. Si yo comparo por arriba, ¿qué voy a tener? Bueno, perdón, esto es XY y esto es XY menos 1 y este ancho es 1 entre 2 a la K. ¿De acuerdo? Es el más grande, ¿sí? Ahora bien, luego yo me voy a fijar del lado izquierdo tendría f de xy por 1 entre 2 a la K. La pregunta es si esta desigualdad será cierta. Si esta desigualdad será cierta. ¿Será cierta esta desigualdad? Como que no está claro, ¿verdad? Como que no está claro. ¿Vale? X estrella está por acá. X estrella está por aquí. Y X y está por acá. Supóngase que mi función hizo esto. Entonces, claramente, f de X estrella es mucho más grande que ¿qué? ¿Qué quiere? ¿Verdad? Es mucho más grande. Aunque el intervalito sea ligeramente más grande que X y menos, esa desigualdad no va a ser ¿qué? No va a ser cierta. Estamos de acuerdo que no va a ser cierta. Entonces, como que parece que de entrada esto no funciona tan bien, digamos. Pero no podemos acercarnos a Tendría que convencerme que si K es suficientemente grande, esas cosas se cumplan, ¿verdad? Y ahí tal vez entre mi hipótesis de f de x menos f de y es menor o igual que m por x menos y. Entonces tendré que usar esto para ver que eso se satisface. O sea, ahí hay una primera dificultad, ¿sí? Hay una primera dificultad. Luego, vamos del otro lado. Si el intervalo es más chiquito, ¿qué va a pasar? Si el intervalo es más chiquito, ¿qué cosa va a pasar? Pues f de x, por el mismo argumento, f de x y estrella tal vez puede hacer que la desigualdad funcione en el sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque voy a tratar de controlar los valores de la función. O sea, si una funciona de un lado, debe funcionar del otro por el mismo argumento. Y entonces, en principio, tendría yo esta otra desigualdad. Esta otra desigualdad sería 1 entre 2 a la n f de x. Y luego sumaría esta desigualdad. Y entonces parecería que ya probé lo que quise de ensanduchar a la sucesión, ¿verdad? Parecería que ya probé lo que quise, ¿sí? Pero hay todavía un cacho, ¿verdad?
¿Cuál es la trampa? Esta argumento es una pequeña trampa que hay que arreglar. ¿Qué pequeña trampa tiene este argumento? Es una trampa sutil, bueno, tan sutil. Tiene una pequeña trampa todavía esto. ¿Cuál es la trampa? Como que intuitiva, como no intuitivamente, como que parecía claro que la sucesión entre 2 a la k iba a jalar toda la convergencia, ¿verdad? Pero a la hora de hacerlo, son estas cosas, a veces en matemáticas, es fácil hablar de algo, pero es difícil hacerlo, así es la vida, ¿verdad? Yo puedo hablar de que tengo un coche deportivo, pero que tengo un Volkswagen con las estrellas abiertas, ¿no? Digamos, es de ese cariño. Entonces, ¿qué hago acá? Estamos fritos, ¿verdad? ¿O no? Hay una cosa sutil en esto que todavía falta. ¿Qué me falta? Eso se usa para que puedan apreciar la otra demostración. ¿Por qué no evaluamos también los extremos en el X estrella? Perdón. ¿Por qué no evaluamos también los extremos en la Z X estrella? No me entiendo, usted repetió la pregunta, no le escucho y un poquito más fuerte. Por ejemplo, en vez de que sea el lado derecho, aquí, en vez de ser f de x, sí. ¿por qué no tomamos también f de x y estrella? Porque lo que yo demostré la clase pasada era con la f de x. ¿De acuerdo? Yo demostré que el conjunto de acá convergía cuando x sigue en el lado izquierdo. Yo demostré eso. Tendría que hacer algo más para demostrar que f de x y estrella, ¿verdad? Entonces, muy buen punto. Si ustedes se fijan, el argumento de la vez pasada es transparente a que sea x o x y estrella. ¿Queda claro? Yo lo único que usé es que fuera n por x menos y y luego acoté x menos y. Entonces, como sugiere su compañero, aquí puedo poner f de x y estrella. Y entonces, como ya probé que el argumento de la vez pasada, entonces queda como una tarea, igual lo pregunté del examen, checar que, ¿cómo se llama? Que f de x y, que cuando yo subo la suma con 1 entre 2 a la k, da igual poner xy que xy estrella. Y eso es obvio, ¿por qué? Porque ¿se acuerdan ustedes que yo estimaba todo por la longitud total del intervalo? Pues x y estrella tienen la misma estimación, ¿verdad? Entonces esa desigualdad es cierta. Entonces ya acabé. Yo estoy seguro. Pero más la sumo. ¿Me entienden? No, si usted suma, si A es menor que B y suma, pues siempre es lo mismo. Va sumando con menos es igual, la suma no se voltea. Entonces, ¿cómo sigue? Pero la desigualdad sigue siendo válida. Esa desigualdad es válida, no importa qué tan chiquito sea el animalito, ¿eh? No, pero la función satisface eso. Esa función es continuísima, ¿verdad? Esa función está encandichada entre dos rayas. Esa función es más que continua. Si f de x menos f de y es más que es n por x menos y, esa función es automáticamente continua. Porque los valores de la f son menores que 10 a la menos k, si x menos y es menor que 10 a la menos k entre n. Esa función es continua, continuísima. Entonces, no, esa suma, ¿qué es lo que me falta? Ya acabé, diga. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la radical diferencia entre x y estrella y x? No hay. Lo único que estoy tratando de decir es que no hay diferencia. Pero bueno, Que si la función satisface esa desigualdad, no hay diferencia. Es todo el punto del argumento de su compañero. Entonces, ustedes revisan la demostración del lunes. Yo usé xy del lado, o x del lado derecho o izquierdo, ¿sí? Si yo hubiera usado
X, Y estrella a cualquier punto en el medio, si ustedes repasan la demostración, ven ustedes que en un momento yo usé esa cota, usando X, Y menos 1. X, Y se sustituiría por X, Y estrella, pero luego acotada por la longitud del intervalo completo. La longitud del intervalo completo sigue siendo la misma y yo tendré la misma cota. Entonces el argumento de su compañero demuestra que no hay ninguna diferencia especial entre XY y XY estrella, que van a converger a lo mismo, ¿de acuerdo? Lo cual es de esperarse, porque si la partición se encoge y la función no da brincos, que eso es lo que me aporta esa desigualdad, entonces voy a converger. Dice que puedo calcular como yo quiera. Entonces la respuesta es: no hay diferencia. Pero es mucho más general dejar un punto intermedio, ¿de acuerdo? Y ahorita voy a discutir un poquito más ese, porque lo voy a necesitar. Pero lo que pasa es que tengo esta desigualdad y simplemente sumo las desigualdades. No hay ningún problema. Si K está en función de M, ¿qué habré tenido yo? Es una magnífica observación. Yo tengo S, digamos, de M, que es menor de S2 a la K, que depende de M, ¿verdad? Y S de 2 a la N. Yo he probado esas dos desigualdades, ¿verdad? ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Yo he escogido K de M, que cuando M tiende a infinito, K tiende a infinito. Se me cuide, ¿verdad? Entonces yo sé, por lo que probé la vez pasada, que la sucesión S2 a la K completa converge, ¿verdad? Entonces esta será una subsucesión, pero como la sucesión completa converge, la subsucesión también lo hace y lo hace al mismo lugar. Entonces ya acabé. ¿Ya? Vamos a descansar un ratito. ¿Ya acabé? ¿Usted por ahí? ¿Ya acabé? A ver. ¿Ya acabé? ¿Cómo la hay? ¿Ya acabé? ¿Ya? ¿Acabamos la prueba? Fíjense que fascinante, ¿no? Acabamos de demostrar que un entre 2 a la K, ¡zap! ¿Eh? ¿Será cierto? Váyanse a descansar un momentito y ahorita me dicen si es cierto.